Buenas tardes, mi nombre es Luis Inostroza, soy investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Em, Mi ubicación está en el Centro Regional de Investigación Quilamapu, en la ciudad de Chillán. Mi carrera de investigación y mi especialidad está orientada principalmente hacia la fisiología y genética de leguminosas forrajeras perennes, y mi contribución a este diplomado va a ser principalmente a contarles cuáles son los desarrollos que hemos desarrollado en la última década en términos de especies forrajeras adaptadas a las condiciones en las que actualmente se desarrolla la ganadería nacional en nuestro país. Bueno, nosotros en los últimos 10 años nos hemos concentrado con una especie principal, una especie ícono, que es la alfalfa. Probablemente para muchos de ustedes están muy familiarizados con la alfalfa como una especie que se cultiva principalmente en condiciones de riego. Todos deben conocerla, ¿cierto?, como la reina de las leguminosas, porque es la especie forrajera que logra la mayor producción de biomasa, el forraje de mayor calidad. Pero probablemente muy pocos de ustedes están familiarizados con la alfalfa cultivada en condiciones de secano. Y eso es principalmente el cambio en el paradigma que yo quisiera transmitirle a través de esta presentación. Yo siempre le comento a los estudiantes en los días de campo con agricultores que por lo menos yo cuando estudié agronomía me enseñaron de que la alfalfa se cultivaba únicamente en condiciones de riego, y si es que algún día uno como estudiante se atrevía, como profesional, se atrevía recomendarla para condiciones de secano, uno podía incluso reprobar el curso. Pero lo que yo quisiera, el mensaje que quisiera transmitir hoy día en relación a esto es que la alfalfa es una especie que naturalmente nació en ambientes, como especie, se originó en ambientes áridos y fríos, principalmente en el Medio Oriente, en la zona de, de los Emiratos Árabes, Turquía, incluso en parte de Rusia. En esa parte se originó la alfalfa, y en esas condiciones, en esos ambientes, las condiciones predominantes eran condiciones bien extremas. Y la alfalfa en su genética trae ese proceso, o trae incorporada toda esa información para la adaptación. Lo que ha ocurrido es que durante el proceso de mejoramiento genético y de la domesticación de la especie, gran parte de esas características se han ido despreciando o se han ido eliminando, dado a la focalización en el manejo bajo condiciones de riego y en la alta productividad que se le exige a esta especie. Pero eso es en términos generales, y yo quisiera también comentarle algunos atributos de la alfalfa que la hace una forrajera muy atractiva para la ganadería a nivel nacional y también a nivel internacional. La alfalfa, como ya les comentaba, es una especie que tiene un altísimo valor agronómico, tiene una alta producción de forraje que, dependiendo del ambiente donde nosotros la podamos cultivar, puede fluctuar entre 8 en condiciones de secano y 25 toneladas de materia seca si la cultivamos bajo condiciones de riego sin ningún problema. Tiene un forraje de alta calidad que su contenido de proteína puede fluctuar fácilmente sobre el 20%. En ambientes de secano nosotros trabajamos con rangos cercanos al 15%, desde 15% hacia arriba, porque las condiciones son mucho más extremas para el desarrollo del forraje. Y con contenidos de fibra detergente neutro de 30 a 50% y un total de nutrientes digestibles entre un 55 a 65%. Una de las características principales de la alfalfa es que es una especie perenne que dura más de 4 años en condiciones de riego, pero nosotros en condiciones de secano le exigimos un poquitito más. Nosotros en ambientes como Cauquenes, Portezuelo, El Carmen, Yungay, en la región de Ñuble, tenemos alfalfares que llevan ya 6, 8, hasta 12 años de crecimiento. Ya el concepto es totalmente distinto a lo que uno espera en un alfalfar de riego, que lo vamos a ir comentando durante la presentación, pero la persistencia de estas plantas es muy alta. Como les comentaba también anteriormente, la alfalfa es una especie que naturalmente dispone de una información genética y de características de adaptación que le permite ser una especie tolerante a la sequía. Todos ustedes saben que la alfalfa tiene una raíz gigante, pivotante, que crece, yo siempre digo que crece lo que el suelo le permita. Eh,
En Chile se han determinado profundidades de hasta 5 metros, pero en Australia hay alguna información que en suelo arenoso ha podido crecer hasta 11, 12 metros de profundidad. Em, la alfalfa también tiene un alto control estomático para las pérdidas de agua, entonces tiene una capacidad fisiológica también para restringir las pérdidas de agua bajo condiciones de estrés. Además, tiene algunos mecanismos que le permiten retrasar la senescencia de la hoja, la caída de la hoja, por lo tanto, también logra un proceso de adaptación desde esa perspectiva. Y también nosotros hemos estudiado algunos componentes relacionados con el ajuste osmótico o en capacidad de almacenar reservas en la corona, que eso todo también lo sabemos desde la perspectiva del manejo de la alfalfa, pero también esas características contribuyen a la tolerancia a la sequía. Además de estos atributos agronómicos y fisiológicos que ya les comenté, la alfalfa también tiene una tremenda importancia desde la perspectiva de los servicios ecológicos que ofrece a la especie humana. La alfalfa es una especie que es altamente eficiente en la fijación biológica de nitrógeno. Puede llegar a fijar entre 200 a 250 kilos de nitrógeno por hectárea, lo cual es una alta cantidad de nitrógeno. Si nosotros lo llevamos a kilos de urea, son fácilmente entre 400 a 500 kilos de urea que la planta lo obtiene desde el aire gratuitamente. La alfalfa también, a través de su sistema radical profundizador, ejerce un efecto de subsolador en el suelo, por lo tanto también ayuda a la retención de humedad, incrementa la biodiversidad y el control biológico de pestes y de malezas. También contribuye a la conservación del suelo, captura de carbono, y también por el hecho de ser una especie que fija el nitrógeno y no requiere de fertilización nitrogenada, también tiene una menor emisión de gases de efecto invernadero. Y también la alfalfa es una especie que es altamente tolerante al frío. Lo vamos a comentar más adelante, pero la alfalfa tiene un grado de sensibilidad al frío que se controla a través de la dormancia invernal. Entonces, alfalfas que son dormantes tienen una alta tolerancia al frío y pueden permanecer bajo nieve por varios meses, y alfalfas que no tienen dormancia invernal pueden crecer en ambientes favorables durante todo el año. Hay algunas alfalfas, ¿cierto?, en la zona norte del país que crecen los 12 meses del año y se le realizan 12, incluso hasta más cortes por temporada de crecimiento. Y la alfalfa también tiene para estos efectos agentes crioprotectores en la corona, que es la estructura de donde nacen los rebrotes de la planta cada vez que la cortamos, y le favorece también a su adaptación y tolerancia al frío. Por lo tanto, es una especie que tiene muchos atributos, ¿cierto? Y cada uno de estos atributos nos contribuyen hoy día al desarrollo de un idiotipo de planta, de una pradera que permita soportar distintas estreses ambientales que hoy día imperan en la zona donde se desarrolla la ganadería en nuestro país. Para profundizar un poquitito más, esta información obtenida en Chile, ¿cierto?, por el colega Campillo, principalmente en la región de la Araucanía, donde se demuestra o se cuantifica la fijación biológica de nitrógeno de la alfalfa. En esta fotografía se pueden ver los nódulos que esta planta desarrolla a través de la asociación simbiótica con los rizodios, pero lo sorprendente de esto es que la alfalfa en la región de la Araucanía pudo fijar entre casi 400 y 600 kilos de nitrógeno por hectárea al año, lo cual es una tremenda cantidad de nitrógeno y una tremenda contribución también al ecosistema en general. Este nitrógeno es utilizado por la alfalfa para el desarrollo de biomasa, desarrollo de forraje, pero también gran parte de este fósforo, de este nitrógeno va a permanecer en el suelo para el cultivo siguiente. Y esto es lo que se conoce también como los créditos de nitrógeno o la transferencia de nitrógeno de un cultivo a otro. Estos son datos de Estados Unidos, pero son igualmente válidos en Chile. La alfalfa es una especie leguminosa que puede contribuir con cerca del 40% del nitrógeno que requiere el cultivo de maíz.
nosotros podemos cultivar alfalfa, ¿cierto? Luego levantamos la alfalfa después del cuarto año y el nitrógeno que queda disponible en el suelo, cerca del 40%, lo puede utilizar el cultivo siguiente. Lo mismo no ocurre con otras leguminosas como la soya, que solamente deja cerca de un 12% del nitrógeno disponible para el cultivo siguiente. Por lo tanto, estos son atributos muy beneficiosos de esta planta, que tiene la capacidad de producir o fijar su propio nitrógeno para la producción de forraje y también dejar una gran cantidad de este elemento para el cultivo siguiente. Para poner también un poco en contexto la situación de la ganadería nacional, ¿cierto? Nosotros cuando partimos desarrollando especies forrajeras tolerantes a estreses ambientales, partimos con el argumento de que la ganadería en Chile estaba siendo desplazada hacia ambientes con restricciones, principalmente por la competencia por suelo, ¿cierto? Dada por otros rubros que son mucho más rentables, como la fruticultura, las viñas, los cultivos intensivos de alta rentabilidad, que han ido desplazando la ganadería hacia ambientes con restricciones. También lo llamamos nosotros los ambientes marginales, que pueden ser suelos con limitaciones de riego. El agua de riego está destinada principalmente a los frutales, por lo tanto la ganadería hoy día se desarrolla mayoritariamente en condiciones de secano. También hay situaciones en que los suelos son muy superficiales o los suelos tienen una capa de piedra en el perfil o en algunos casos son muy arcillosos y ese tipo de suelos la fruticultura no puede prosperar en esos ambientes, por lo tanto son suelos que quedan disponibles para la ganadería. Eso por una parte, ¿cierto? Estos son datos del censo del 2021, casi hay una pérdida o una disminución cercana al 33% en la masa bovina y también ha habido un desplazamiento hacia la zona sur del país. Hoy día el 80% de la masa animal se concentra desde la región de Ñuble hasta la región de los ríos, los lagos, y no dejando de ser importante, pero ha habido una gran disminución en la masa ganadera en las regiones de Ñuble al norte. Independiente de que en cada una de las regiones existe una focalización distinta, nosotros entendemos, por ejemplo, que en la región de Arica y Parinacota la ganadería es parte del sustento de la agricultura, son un bajo número de animales, pero es parte muy importante de la economía y del sustento de los agricultores que habitan en esa zona, en esa región. También los datos del censo, estos también son bastante impactantes. Esta figura yo trato de actualizarla cada vez que sale un censo distinto, pero por primera vez en muchos años ha habido una drástica reducción en las praderas mejoradas y también en las praderas sembradas. Por lo tanto, lo que estamos viendo en nuestro país es que hay una menor, de alguna manera, una menor inversión o una menor preocupación en la mejora de las praderas y en sembrar más praderas, ¿ya? Y eso, hay varias razones que se podrían discutir. La pandemia también tuvo muchos efectos en la siembra de praderas. Desde la pandemia en adelante comenzamos a observar de que comenzaron a llegar una, una menor disponibilidad, un menor stock de semillas al país. Hubo también algunos eventos internacionales que disminuyeron los stocks de semillas, principalmente de vallica y otras especies que son las que más importan a nuestro país. Y también desde la pandemia en adelante se ha visto un incremento en los precios de las semillas bastante considerable, bastante significativo, lo que también probablemente ha desestimulado la siembra de pradera. Un caso bien particular, el que nosotros vemos a diario, hoy día ya casi no se comercializan las praderas anuales de tréboles subterráneos, que antes eran la tecnología disponible para los ambientes de secano. Hoy día es muy difícil encontrar ese tipo de semillas y también todo eso relacionado con el incremento en los costos de los fertilizantes, los incrementos en los costos de la semilla, que ha desestimulado la siembra de pradera en general, por lo menos lo que nosotros nos toca visualizar en las regiones donde tenemos
en nuestros trabajos. Em, Ahora quiero comenzar a introducir el por qué nosotros comenzamos a trabajar con la alfalfa para condiciones de secano. Eh, Sabiendo que la alfalfa en nuestro país se cultiva principalmente en condiciones de riego. Em, Cuando yo inicié en el año 2006 mi carrera como investigador y como fisiólogo y genetista de especies forrajeras perennes, se me encomendó avanzar en esta temática de desarrollar especies forrajeras para ambientes con restricciones. Y nosotros con las especies con las que partimos fueron con las loteras, o los lotos corniculatus, lotos tenue, lotera de hoja ancha y lotera de hoja angosta, respectivamente. Y partimos con esas especies porque son especies muy rústicas, son especies que tienen bajos requerimientos de fósforo, son muy tolerantes a la sequía, y además toleran la inundación y tienen muchos atributos que la hacían, que nosotros la visualizamos como la especie del futuro para poder establecerla en los ambientes donde se desarrolla la agricultura nacional. Sin embargo, mi colega, ¿cierto? Que quiero mencionarlo acá, Carlos Valle, él viajó en algún momento, en el año 2010, por ahí viajaron a Australia una comitiva y se dieron cuenta de que en ambientes muy parecidos, mediterráneos, muy parecidos a los que nosotros hacemos agricultura, muy parecidos a Cauquenes probablemente, eh, cultivaban alfalfa en grandes extensiones y en condiciones de secano y manejaban la alfalfa bajo condiciones de pastoreo. Entonces ellos a través de un proyecto pionero, ¿cierto? Introdujeron algunas líneas de alfalfa y probaron la alfalfa en Cauquenes, en un ambiente bien restrictivo, y las compararon todas las especies perennes disponibles, como las loteras, que eran mis especies favoritas, y también algunas otras cosas como el Azula Edizarum coronarium, que es una especie nativa de Australia, y varias variedades de alfalfa, entre ellas algunas de origen australiano, como la Sardigrazer, la Sarditen, 7, 5 y Genesis, que son todas de origen australiano. Y las compararon en Cauquenes y evaluaron la producción de materia seca y la persistencia. Y para sorpresa de todo, en realidad fue una cosa bastante sorprendente, la alfalfa le ganó a todas las especies con las que se comparó en términos de producción de materia seca. En estos experimentos logró producir entre 8 hasta algunas variedades 10 toneladas de materia seca por hectárea. La lotera mostró un muy bajo comportamiento agronómico, produjo menos de 2 toneladas de materia seca por hectárea. Y además la alfalfa mostró una tremenda persistencia. Al tercer o cuarto año tenía el 90% de persistencia. Entonces, eh, esto fue uno de los primeros resultados que nos dieron las primeras luces de que la alfalfa era la especie con la que nosotros teníamos que seguir avanzando en términos de adaptación de especies perennes a condiciones de secano. ¿Cuáles son las ventajas de las especies perennes? Independiente de la tecnología de las especies anuales que se cultivaban históricamente, los tréboles subterráneos, las gualputras, esas especies, la dificultad que tienen es que hay que sembrarlas y después del segundo o tercer año, perdón, del segundo año genera un banco de semillas y estas especies se autorresiembran. Pero cada vez que parte la temporada de crecimiento, estas especies parten a partir de la semilla. ¿Ya? Y eso también genera en que los ciclos de crecimiento parten y se desarrollan casi exclusivamente en la primavera. Durante 3 meses las plantas germinan y producen. En cambio, estas especies perennes tienen la habilidad de que uno las siembra solamente una vez. La planta que establece el año 1 puede durar 4, 5, 10 y dependiendo del manejo que uno le haga, hasta 12 años. Y la planta siempre está presente y en la medida que están las condiciones para que la planta se pueda desarrollar y crecer, la planta lo hace y produce forraje rápidamente. Y eso es lo que también voy a tratar de esforzarme de explicarle a través de esta presentación. Bueno, una vez que se determinó que la alfalfa era una tremenda especie para poder producir forraje en ambientes mediterráneos, em, se avanzó en un proyecto en colaboración con una entidad que se llama el CrossTrust, que nos permitió introducir a Chile 70 líneas de alfalfa de distintos países, como pueden ver acá en esta tabla, desde Australia, España, Rusia, Kazajstán, Afganistán.
que son los lugares donde esta planta se originó naturalmente como especie, y también lugares muy extremos donde la planta crecía en condiciones áridas o semiáridas o bajo condiciones de frío. Por lo tanto, todo este material que se introdujo a Chile era material altamente adaptado a condiciones extremas. Y nosotros con este material lo evaluamos en Cauquenes y pudimos dar origen a nuestro programa de mejoramiento genético de alfalfas de secano, que tiene como objetivo desarrollar cultivares de alfalfa, primero tolerantes a sequía, y la tolerancia a la sequía nosotros la expresamos como la capacidad de la planta para producir forraje y persistir, y también producir forraje de alta calidad, que es un componente que estamos tratando de introducir ahora ya en nuestras nuevas variedades. Pero como primer componente nosotros nos focalizamos, decía, mira, una alfalfa es tolerante a la sequía si es productiva y logra persistir más de 4 temporadas de crecimiento en un ambiente como en el que están viendo en la imagen, ¿cierto? Esto es un ambiente mediterráneo que llegó probablemente el mes de noviembre y no cae ni una gota más de agua de lluvia hasta marzo o incluso mayo del año siguiente. Por lo tanto, son ambientes en que tienen una temporada estival extensa que se puede prolongar entre 4 a 6 meses, donde no cae ni una gota de agua de lluvia, y la humedad que la planta logra obtener es principalmente de lo que el suelo logra conservar. Estos son suelos de origen granítico, ¿cierto? De muy baja fertilidad, y como pueden ver, el escenario de un secano mediterráneo común y silvestre que correspondería a los rastrojos de un cereal, ¿cierto? Todo seco, probablemente una pradera natural toda seca, mucho bosque, que es lo único verde que se ve, algo de viñas que se ve verde, y hoy día el escenario incluye también el verdor de la alfalfa. ¿Ya? Estas fotografías del mes de enero en Cauquenes, y se puede ver que la alfalfa continúa verde y persistiendo para poder sobrevivir el verano. Otro atributo que tiene la alfalfa, además de soportar el verano, es también de extender la temporada de crecimiento de la curva de disponibilidad de forraje durante el año. Como yo les comentaba, las praderas anuales, que son las típicas del secano mediterráneo, ya sean naturales o sean praderas sembradas de tréboles anuales como trébol subterráneo o otras especies como la cualputra, la particularidad que tienen estas especies anuales es que concentran su producción en los meses de primavera. Probablemente comienzan la germinación en agosto, septiembre, y en noviembre ya tienen casi el 100% de su forraje acumulado, dependiendo de la curva de distribución de precipitaciones del ambiente, pero ya a partir de noviembre inician su proceso de senescencia. Por lo tanto, son 3 o 4 meses donde se concentra la producción de forraje, y después los animales tienen que sustentarse principalmente en rastrojos de cereales o en forraje conservado. En el caso de la alfalfa viene a extender este ciclo de producción. Nosotros dependiendo del año de crecimiento, tenemos alfalfas que llegan dándonos el último corte a fines de diciembre, principios de enero, lo cual extienden 2 o 3 meses la temporada de crecimiento. Y la ventaja también es que la alfalfa se extiende hacia el verano, la curva de crecimiento, y también cuando parte la temporada de crecimiento en el otoño con las primeras lluvias, la alfalfa logra iniciar su crecimiento inmediatamente después de las lluvias. Por lo tanto, ya en otoño, a fines de otoño, ya es posible estar pastoreando utilizando la alfalfa. En cambio, las praderas anuales durante el otoño y el invierno pasan absolutamente en una condición de receso, esperando que lleguen las condiciones ambientales de la primavera para que la semilla pueda germinar e iniciar su ciclo de crecimiento. Por lo tanto, tenemos esta tremenda ventaja también de la alfalfa, de que permite extender la temporada e iniciarla más temprano durante el otoño.
Estas son también algunas imágenes de cauquenes, de algunos experimentos eh, que, que se pastorean. Estas son parcelas experimentales donde se introducen los animales para hacer el manejo agronómico, de pastorear y de limpiar en el otoño. Y también acá está ya una parcela ya demostrativa donde los animales permanecen y se pastorean con cerco eléctrico y, y es posible apreciar la tecnología, ¿cierto?, del manejo de la alfalfa ya en condiciones reales, condiciones de secano. Suelos graníticos, suelos pobres y la alfalfa logra crecer, logra producir forraje y mantener a estos animales muy felices. Así que al alfalfar después del pastoreo, aquí creo que hay un videito. Hola, hoy es 11 de junio, en pleno invierno, en Cauquenes, región del Maule, alfalfa sembrada a fines de agosto del año pasado, con riego subterráneo, evidente el buen establecimiento. Eh, es una manguera que va por debajo de, la, de cada hilera de plantas y la misma variedad de alfalfa con riego que fue regado por aspersión. Ambas situaciones fueron una vez a la semana, 2 horas de riego, pero se nota la diferencia del efecto del sistema de riego. Bueno, estos son algunas fotografías de imágenes de los cruzamientos que nosotros desarrollamos y de las nuevas líneas que vamos evaluando y vamos generando las nuevas variedades. Nosotros también el año 2024 acabamos de liberar una nueva variedad de alfalfa que se llama Cauque. Para poder hacer el registro de una nueva variedad en nuestro país, uno tiene que presentarse ante el Servicio Agrícola y Ganadero y mostrar de que la variedad es más productiva, es distinta a las variedades que existen en el mercado y que es estable. Y esos ensayos se llaman los ensayos de valor agronómico, que son una exigencia del SAC para poder registrar una variedad. Nosotros para hacer los ensayos de valor agronómico de nuestra variedad que registramos, establecimos un set de 10 variedades que eran candidatas a variedad en Temuco, en la comuna del Carmen, en Cauquenes, en Portezuelo y en Chillán. Todos los ambientes bajo condiciones de secano, mediterráneo, ya sea secano interior, precordillera, como en el caso de Temuco y el Carmen, y también en Chillán. Nosotros evaluamos la producción de materia seca de nuestras líneas candidatas y pudimos demostrar de que nuestra variedad, ¿cierto? Nuestra variedad Cauque, que en este caso la nombramos F3448, que era el código de la variedad, en general fue un 40% más productiva que la variedad testigo que utilizamos, una variedad comercial. Nuestra variedad logró un 40% más de producción de materia seca en ambientes tan extremos como Cauquenes y Portezuelo, que son ambientes que tienen al menos 6 meses de temporada estival, con 500, 600 milímetros de precipitación al año. Y en ambientes más favorables como Chillán, el Carmen, nuestra variedad logró una producción de materia seca estadísticamente similar a la variedad de testigo. Lo cual es súper importante, o sea, si nuestra variedad Cauque está en una condición tan extrema como Cauquenes y Portezuelo, es una variedad que sobresale porque tiene la habilidad para tolerar la sequía, pero si está en un ambiente más favorable, también tiene la capacidad para responder a las mejores condiciones del ambiente. Si hay condiciones de riego, nuestra variedad también es tan productiva como cualquier otra variedad desarrollada para condiciones de riego. También demostramos en nuestros ensayos de valor agronómico que nuestra variedad Cauque es un 40% más persistente que cualquier variedad comercial. Por lo tanto, al terminar la cuarta temporada de crecimiento, nuestras variedades tienen un 40% más de plantas vivas que lo que tiene una variedad comercial. Entonces, son los atributos que nosotros nos propusimos a mejorar, ¿cierto? Variedades que sean más productivas, más persistentes, y Cauque incluye estas dos características.
También esta variedad de cauque es de dormancia invernal 7, lo cual significa que es una variedad de dormancia intermedia o semidormante. Acá les voy a comentar un poquitito de en qué consiste el término de dormancia invernal. El- la dormancia es un componente genético, que está controlada genéticamente, pero está relacionada principalmente con la capacidad de la planta para crecer en condiciones de frío. ¿Ya? Las variedades se categorizan en 10 o 11 grupos de dormancia, desde la dormancia 1 hasta la dormancia 10, como se ve acá en la fotografía, y variedades con dormancia 1, cuando comienza el otoño, se acortan los días y bajan las temperaturas del suelo, la planta de alfalfa comienza a sentir esos cambios en el fotoperiodo y la temperatura, y en función del grado de dormancia que tiene, regula su crecimiento. Entonces, si es una alfalfa con un alto grado de dormancia, como la dormancia 1, la planta dice, en cualquier momento comienza el frío, comienza la nieve, por lo tanto, yo dejo de crecer. Y una planta de dormancia 1 crece muy poco o permanece latente, dormante durante el invierno, y una alfalfa sin dormancia, que es dormancia 10, dice la planta en realidad, mira, a mí me da lo mismo de que si llueve, truene o haya frío o calor, yo sigo creciendo. Si hay condiciones para crecer, la planta sigue creciendo. Y eso tiene dificultades, sobre todo en el momento de la persistencia de la planta, porque si nosotros establecemos variedades sin dormancia en ambientes donde el invierno es muy duro o caen frecuentemente heladas, la planta va a estar creciendo y va a caer una helada, se va a quemar y va a quedar totalmente congelada. Después la planta va a volver a rebrotar y se va a volver a quemar, va a volver a rebrotar y se va a volver a quemar y va a estar en ese proceso varias veces hasta que se muere, porque agota completamente las reservas de la corona hasta que la planta ya no tiene más energía para volver a rebrotar. Además, el hecho de estar rebrotando y quemándose por la helada también genera heridas en la planta, heridas en la corona que permite el ingreso de enfermedades. Entonces, es súper importante determinar el grado de dormancia con el cual el más recomendado para la zona, de acuerdo a cada una de las zonas agroecológicas. Nosotros en el secano mediterráneo, que se extiende desde la región del Biobío hasta la región de Valparaíso, recomendamos principalmente variedades con dormancia intermedia, es decir, con variedades que puedan crecer medianamente durante el invierno. A nosotros en estos ambientes las heladas no son tan drásticas y a nosotros nos interesa de que la planta apenas sienta las primeras lluvias, la humedad en el suelo comienza a crecer y a rebrotar inmediatamente. Esto nos permite, ¿cierto?, poder utilizar la planta durante el otoño o mediados fines de invierno, ya pastoreando. La calidad de forraje es una característica, ¿cierto?, súper importante para las especies forrajeras. Nosotros desde ahora, en los últimos 3 años, hemos estado trabajando en un proyecto orientado principalmente a caracterizar la calidad de forraje de nuestros materiales. Nosotros ya llevamos casi 10 años, hemos desarrollado una variedad, trabajando con materiales tolerantes a la sequía. Todos nuestros materiales que disponemos tienen ese atributo, el atributo que es producir forraje y persistir en condiciones de estrés, pero no tenemos mucha conciencia respecto de cómo fluctúa la calidad de este forraje. Por lo tanto estamos con un proyecto Fondesit tratando de caracterizar la calidad de forraje y también seleccionar plantas que tengan alta producción de forraje y además que tengan una alta calidad. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que la calidad de forraje obviamente cambia dentro de cada uno de los ambientes en los que hemos trabajado. Cauquenes, que es uno de los ambientes más extremos, el contenido de proteína es más bajo. En ambientes mucho más favorables para el crecimiento, el contenido de proteína puede llegar hasta el 25%. Hemos también obtenido mediciones en algunas variedades de hasta 26% de proteína. Entonces, eh, el material con el cual estamos trabajando tiene un alto potencial, una alta calidad de forraje, un antecedente súper importante también para darle la relevancia a la calidad de forraje, es que antecedentes internacionales muestran que una reducción de un 1% en digestibilidad de forraje causa una pérdida cercana al 3% en ganancia de peso vivo diario. Por lo tanto, la calidad
de forraje es tan importante como la producción de materia seca. Entonces, eso es también parte de los objetivos de nuestro programa de mejoramiento genético hoy día. Aquí también les quiero mostrar una alfalfa sembrada en portezuelo con un agricultor. Comentarles también que dentro de esta tecnología de alfalfa de secano, lo más difícil del éxito de esta tecnología es poder sembrar la especie, establecerla. ¿Ya? Nosotros hemos tenido muchos desaciertos también en el momento de la siembra. Hay momentos en que las siembras resultan perfectas, pero inmediatamente después de la siembra cae con helada y se pierde el 100% de la siembra. Hemos tenido también muchas dificultades con el tema de las malezas. La alfalfa para cultivarla en condiciones de secano sí o sí deben ser sembradas en otoño, y en otoño tienen que aguantar todo el invierno, aguantar el frío del invierno. La planta no logra un desarrollo vigoroso durante el invierno, pero sí nosotros necesitamos que esté presente en el invierno para que lo que logre crecer lo invierta en raíces. Nosotros lo que más nos interesa es que la planta produzca la mayor cantidad de raíces para luego soportar la primera temporada estival, que va a ser un verano de 3 4 5 hasta 6 meses. Entonces, eh, esta tecnología no es posible aplicarla con siembras de primavera. Por lo tanto, estos dos componentes que les comentaba, que son los fríos del invierno y la competencia con las malezas, son los dos cuellos de botella que hay que prepararse en el momento de tomar la decisión de sembrar alfalfa en condiciones de secano. Las malezas principalmente hay que controlarlas con una buena rotación de cultivo, nunca sembrar sobre una pradera natural, ojalá sembrar después de un cereal, eh, y de esa manera uno va asegurando también una mayor tasa de éxito. El cuento es que uno, una vez que logra establecer la planta, va a tener planta por desde 4 hasta 12 años, dependiendo del manejo agronómico que se le pueda dar a la pradera. ¿Ya? Pero el objetivo o el desafío es poder establecer la pradera. Algunos atributos de nuestra variedad, ¿cierto? Como ya les comentaba, una variedad desarrollada para ambientes de secano mediterráneo, en las regiones del Maule, Ñuble y la Araucanía. Así que se caracterizan estos ambientes por tener una temporada estival o un periodo en que no llueve durante 3 a 6 meses. Otro atributo súper importante de nuestra variedad de alfalfa, que es una variedad con la corona enterrada. La corona es una estructura de la planta que está en la base de la raíz, perdón, que está está la raíz pivotante. Sobre la raíz se comienza a desarrollar la corona. Entonces la corona de nuestra variedad está enterrada en el suelo, por lo tanto si los animales pastorean o pisotean, la corona no sufre ningún daño porque está protegida. Como les comenté, también es de dormancia 7, por lo tanto tiene un grado de crecimiento en el invierno, y en condiciones de secano mediterráneo subhúmedo con una temporada de 5 o 6 meses, Cauque produce un 40% más de forraje que cualquier variedad convencional, y también tiene un 40% más de persistencia. Y en condiciones favorables para el crecimiento, presenta una producción de forraje y persistencia similar al testigo comercial. Aquí hay algunas imágenes de nuestra variedad, ¿cierto? Siendo pastoreada por vacas lecheras con cerco eléctrico, ovejitas, eh, y también con bovinos de carne. Para finalizar esta primera etapa de alfalfa, unas frases de conclusión, ¿cierto? La alfalfa es un recurso genético con una alta capacidad de adaptación a los nuevos escenarios climáticos. Puede crecer y producir forraje en ambientes fríos y propensos a sequía. El desarrollo de variedades nacionales permite adaptar la ganadería a los nuevos escenarios climáticos. Sequía, ¿cierto? Son los desafíos. Suelos pobres. Hoy día también estamos iniciando trabajo para el desarrollo de alfalfa para el desierto. En la zona, en la región de Arica y Parinacota, la alfalfa es un recurso súper importante y también un recurso ancestral. La alfalfa ingresó a América durante el proceso de la conquista española, e ingresó a América en el norte de Chile y sur de Perú. Em,
Y desde ahí se fue a las potencias mundiales de producción de alfalfa hoy día. Desde Chile se fue a California y desde Chile se fue a Argentina. Entonces, nosotros tenemos un tremendo arraigo y sobre todo la agricultura del norte de Chile, de la agricultura de los valles del desierto, son absolutamente familiarizados con la alfalfa. Ellos tienen variedades ancestrales que tienen más de 400 años cultivadas por agricultores aymara. Por lo tanto, también estamos tratando de hacer un rescate de ese tipo de variedades. Son variedades que tienen atributos que son tolerantes a la salinidad, que son componentes muy importantes en esa región. Y también estamos tratando también de introducir hoy día el desarrollo de variedades tolerantes a suelos ácidos. En Estados Unidos tenemos bastantes colaboraciones donde ya tienen bastante avanzados algunos materiales y nosotros estamos tratando de implementar las metodologías también para que nuestras variedades puedan incluir esos componentes y también avanzar con nuestras variedades hacia el sur del país. A través de la selección de variedades con mayor grado de dormancia también estamos tratando de contribuir a la ganadería de la Patagonia, ¿cierto? La alfalfa también es un componente importante o una especie con hartos atributos beneficiosos para poder sembrar en el sur de Chile, principalmente en Punta Arenas, Coyhaique, ¿cierto? Que son zonas donde el cultivo de la alfalfa es importante y que requieren un cierto grado de adaptación y principalmente dado por la dormancia invernal. Ahí también tenemos algunos avances que en algún momento ya vamos a tratar de salir a hacer nuestros ensayos de valor agronómico en esos ambientes. Bueno, y la alfalfa cauque fue desarrollada para producir forraje y proteína para la alimentación de animales en condiciones de secano desde la región del Maule a la Araucanía. Por lo tanto, a través de esta presentación yo quisiera, ¿cierto?, estimularlo, ¿cierto?, a la, a la, a la selección de nuestra variedad, ¿cierto? Al estimularlos con el uso de esta variedad, eh, poder seleccionarla como una variedad que puede ser cultivada en los ambientes donde se desarrolla la ganadería nacional, porque fue una variedad desarrollada para nuestras condiciones. Cauque en estos momentos está en un proceso de multiplicación de semillas. INEA licitó la multiplicación de semillas y esa licitación la adjudicó una compañía que se llama Curimapu. Curimapu en estos momentos tiene 6 hectáreas de semillero comercial y esperamos ya que en el mes de marzo de la temporada 2025 ya estén el primer stock de semillas disponible para siembras comerciales. También hemos desarrollado un manual para la producción de alfalfa de secano. Acá les dejo el link para que lo puedan descargar. Se descarga gratuito desde línea. Y este manual es como el manual de instrucciones para las siembras de alfalfa en condiciones de secano. Se describen todo el paso a paso de la preparación de suelo, de la fertilización, del momento de la siembra y también después varios tips para poder desarrollar un cultivo exitoso de la alfalfa en términos del manejo, del pastoreo, el manejo del corte, el manejo de la fertilización, controles de maleza y entre otras prácticas de manejo. Bueno, y para finalizar esta contribución al diplomado de ganadería sustentable, quisiera hacer una pequeña revisión también de unos resultados que hemos desarrollado hace un tiempo atrás y que tienen bastante relevancia en el último tiempo relacionado a las mezclas polifíticas. Nosotros siempre hemos tratado de impulsar las praderas perennes. Creemos que es la alternativa más sustentable para el desarrollo de la ganadería. Creemos que no es sostenible sembrar todos los años valligas anuales con 400 kilos de nitrógeno, rompiendo suelo en cada vez que las tenemos que sembrar, con un alto uso de fertilizantes inorgánicos, que gran parte de estos fertilizantes, ¿cierto? Se pierden hacia el ambiente, contaminan las aguas. Por lo tanto, creemos que mezclas polifíticas perennes, ¿cierto? Que se siembran una vez cada 4 o 5 años, contribuyen a una ganadería mucho más sustentable. Contribuyen a la fijación biológica de nitrógeno, como lo hace la alfalfa,
y también contribuyen a la captura de carbono en el suelo a través de la incorporación de las raíces al suelo. Este fue un proyecto que desarrollamos hace un par de años atrás, que fue financiado por el Fontagro. Y el objetivo principal del proyecto era desarrollar nuevas estrategias de producción de forraje en ambientes eh, bajo la presión del cambio climático, con menor agua de precipitaciones, con escasez o déficit hídrico, ¿cierto? Eh, y para esto nosotros establecimos un experimento en la región de Ñuble, en la comunidad del Carmen. Esta es una zona precordillerana con suelos de muy buena calidad, suelos trumados, de probablemente más de 1 metro de profundidad. Eh, y jugamos con 4 especies perennes, que en este caso eran la lotera de hoja ancha, que es el Lotus corniculado, y el cultivar quimei. El cultivar quimei es un cultivar que desarrolló línea hace por lo menos más de 20 años atrás. Nosotros todavía disponemos de esta semilla. Hoy día hemos estado desarrollando un proceso de recuperación y también tenemos un semillero comercial donde hay un stock anual de semilla que se vende a agricultores que tengan el requerimiento. Ya, no tenemos grandes stocks de semilla, pero sí disponemos para agricultores que siempre están consultando por esta especie, que tiene bastantes atributos, una especie que se adapta a la sequía, a diferencia de la alfalfa, es una especie que tolera muy bien la inundación. La alfalfa por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, tolera la inundación. Eh, y esta especie nosotros la mezclamos con distintas gramíneas perennes como el pastobillo, el bromo y una vallica perenne, que es una vallica bastante excepcional, que ya no sé si está en el mercado, que es uno de mis cultivares favoritos, que es la Vile, que era una variedad de valliga tetraploide, no creo que esté disponible todavía, pero realmente sorprendente. Nosotros por muchos años decíamos, "Oye, en realidad las valligas tetraploides son más sensibles a todo". La Vile era sensible a nada, era mucho más productiva que la valliga Nui, bajo condiciones como las que les voy a describir ahora, 4 o 5 meses de sequía, persistía sin ningún problema y además una alta productividad. Eh, Nosotros desarrollamos 10 combinaciones de especies, estas son las combinaciones, mezclamos la lotera con pastobillo, con bromo, con vallica perenne, y también mezclas triples de lotera con pastobillo y bromo, pastobillo y vallica perenne, lotera con bromo y vallica perenne. Estas son las dosis de semilla que utilizamos, y evaluamos principalmente la producción de materia seca, pero también medimos otras cosas como la extracción de nitrógeno, el desarrollo de raíces, varias otras cosas, pero en honor al tiempo yo quiero focalizarme principalmente en los datos de producción de materia seca. Esto es una visión general del ensayo, eran parcelas de 2 por 6 metros con 4 repeticiones. Esta es una imagen con la metodología que utilizábamos para medir raíces, que eran unos mini rizotrones. Nosotros estábamos muy focalizados en el tema de la tolerancia a la sequía de estas especies, de estas mezclas. Por lo tanto, queríamos saber cómo funcionaban sus raíces durante la temporada estival. En términos de producción de materia seca, los datos son muy entretenidos en el sentido de que nosotros comparamos todas nuestras mezclas, las comparamos con la mejor alternativa que tenían los agricultores en ese momento de la existencia. Ellos, la mejor pradera disponible, recomendada, ¿cierto?, por los técnicos del entonces, esto fue en el año 2017, creo, era la mezcla Mediterránea 700. Todavía se vendía, que eran mezclas de tréboles anuales, eh, tréboles tardíos, por lo tanto tenían una temporada de crecimiento mucho más extendida. Y era la línea 2, o sea, el agricultor que tenía la mejor pradera era el que tenía una Mediterránea 700. Entonces nosotros comparamos nuestras mezclas perennes con el estándar de la época, que era la Mediterránea 700. Como yo les comenté en la presentación anterior, estas mediterráneas concentran su producción solamente durante la primavera, por lo tanto, estas praderas tenían una productividad que se concentraba en la primavera y una colita durante el verano. No tenían producción de otoño porque ya las praderas ya habían desaparecido en el otoño y lo único que quedaban eran semillas en el suelo. Por lo tanto, tanto en la primera temporada como en la segunda temporada, eh,
todas nuestras mezclas superaron estadísticamente la producción de la línea estándar, que era la pradera mediterránea 700, con la ventaja de que estas praderas ya estaban establecidas en la segunda temporada de crecimiento, solamente esperaban el agua de la lluvia para iniciar la producción. En cambio, las praderas de Mediterráneo 700 tenían que esperar las lluvias, las temperaturas de la primavera y recién iniciar el crecimiento durante la primavera. Por lo tanto, estas mezclas perennes tienen esta tremenda ventaja, ¿cierto?, de lograr persistir, que es lo primero, lo fundamental, que logren persistir el verano. Y después de persistir el verano, apenas comienzan las lluvias de la del otoño, iniciar una temporada de crecimiento. Entonces permiten extender la temporada, la curva de producción de forraje, y también tienen toda esta lógica de ser mucho más sustentable que una pradera que se tenga que estar sembrando todos los años. Estos son los datos ya en detalle. Esta mezcla que es Lotus corniculatus, que es lotera, con pastobillo y valliga perenne, fue la mezcla que mostró en general la mayor producción de la primavera, en el verano, en el otoño y en el total anual. Y eh, altamente superior, entre un 20 a un 40% superior, dependiendo de la época del año, que la mezcla mediterránea 700, que era el estándar de esa época, cuando existía, porque hoy día ya ni siquiera es posible conseguir semillas de esta alternativa forrajera. Lo otro importante es que a partir del segundo año, independiente de que la productividad de la Mediterránea 700 el segundo año era importante, casi 6 toneladas de materia seca en la primavera, la dificultad de que casi el 60% de esa pradera era maleza. Ya a diferencia de estas mezclas, la mezcla de lotera con pastobillo y valliga perenne tenía menos de un 5% de maleza. Por lo tanto, son forrajes de mucho mayor calidad y, y de mucho más valor nutritivo para la alimentación animal. Y esta es la curva de acumulación de forraje de la segunda temporada de crecimiento, donde es posible observar que la mezcla de lotera con pastobillo y bromo, y un poquito más abajo también la de valliga perenne, produjo entre un 20 hasta un 40% más de forraje, dependiendo de la época del año, que la mezcla testigo, que era la Mediterránea 700. En términos de las raíces, nosotros pudimos determinar también que las mezclas que incluían especies de arraigamiento profundo, como la lotera, lograban también mayor producción de biomasa aérea. ¿Ya? Estos son los datos de longitud total de raíces, volumen total de raíces y área total de raíces. Y como se puede apreciar acá, la lotera, que era de esperar que una especie leguminosa con una raíz pivotante profunda, fue la que tuvo el mayor desarrollo radical, pero también el bromo, como una especie gramínea, y también el pastobillo, también son especies dentro del grupo de las gramíneas, son las que presentan también el mayor arraigamiento, la mayor profundidad radical, y por lo tanto también fueron las mezclas que lograron la mayor persistencia, lograron la mayor producción de materia seca eh, por unidad de superficie. También tenemos información de estas mismas mezclas en términos de la eficiencia del uso del nitrógeno y otros componentes que por un tema de tiempo no los voy a poder compartir en esta presentación, pero están disponibles en línea, en la biblioteca de línea, y también me los pueden consultar a través del contacto vía email, o no sé cómo se van a hacer los contactos después, a través de este diplomado. ¿Ya? Creo que dejé mi email en la introducción del curso, pero también está disponible en la página web de línea. Ya para finalizar con una imagen súper linda, ¿cierto? Que continúa con este tema de las mezclas polifíticas, pero esta vez ya con la reina de las leguminosas, con la alfalfa. Esta es una mezcla entre valliga perenne y alfalfa cauque, establecida en Cauquenes. Actualmente nosotros estamos trabajando con la colega Camila Sáenz, que ella está a cargo del desarrollo de estas mezclas, pero con mucha investigación en términos de la arquitectura de siembra.
Por ejemplo, acá se ve una siembra intercalada donde va una hilera de gramínea, una hilera de alfalfa. Eso también ha tenido un tremendo impacto en el establecimiento. La alfalfa es una especie que le cuesta competir y si uno lo mezcla, por ejemplo, si esta misma siembra se hubiese hecho al voleo, mucha alfalfa probablemente se hubiese perdido, ya porque le hubiese tocado competir ya de una forma mucho más directa con la vallica, pero el hecho de organizar la siembra en hilera intercalada, eso tuvo un tremendo efecto en el establecimiento, un efecto positivo en el establecimiento. También estamos estudiando siembras cruzadas, ¿cierto? Donde las gramíneas se siembran en un sentido, la alfalfa en otro sentido, y de alguna manera determinando cuál es la mejor arquitectura de siembra para poder desarrollar estas mezclas polifíticas. Para finalizar, la lotera de hoja ancha y la alfalfa permiten desarrollar estrategias sustentables para la producción de forraje, tanto sustentables desde una perspectiva ambiental y económica, ¿cierto? Y bajo todo en estos escenarios que hemos comentado, escenarios de cambio climático. Y las leguminosas perennes de arraigamiento profundo, en mezclas con gramíneas perennes, potencian la productividad y estabilidad de la producción de forraje. Yo les agradezco por su atención, espero que esta clase no haya sido tan tediosa, pero con el mejor de las intenciones, tratar de compartir el conocimiento y la información que hemos desarrollado en línea a través de todo nuestro trabajo de investigación. Esta es una imagen de nuestro equipo de trabajo donde participan varios colegas, estudiantes, distintos centros regionales de investigación, Cauquenes, Chillán, eh, y distintas colaboraciones con universidades y también centros internacionales. Muchas gracias por su atención y atento a cualquier contacto o requerimiento relacionado con este diplomado.